vamos a escuchar la parte, el repaso que está dividido en dos partes. Esta clase que habla sobre el surgimiento de la sociología dentro de un contexto entre el siglo XVIII, el siglo XIX y la vida urbana, y después la segunda clase, que es el segundo audio, donde vamos a hablar sobre los objetos y el tipo de investigación que hace a la sociología. Pero bueno, primero lo primero. Una cosa que hay que entender es que antes del siglo XVIII, es decir, antes de 1700, operaba de cierta manera lo que se llama la ideología feudal. Acá tengo que poner entre paréntesis porque ya sé que quizás algún oyente perpicaz me va a decir que el feudalismo termina aproximadamente en el 1500 con el nacimiento de la Edad Moderna. Todo correcto eso. Pero aún así operaba cierta lógica del Estado moderno que es propio del feudalismo, que tiene que ver con un sistema económico en particular. Cierro paréntesis, a mí me interesa la oposición entre dos ideologías, la feudal y la liberalista. Bien, entonces, ¿qué características tiene la ideología feudal? Bueno, la ideología feudal comprende que toda persona que no pertenezca a la aristocracia, toda persona que no sea un rey, que no sea un príncipe, que no sea un conde, que no sea un varón, que no sea lo que sea, va a tener que estar controlado o dominado por alguien que sí pertenezca a la aristocracia. Es decir, que si no sos un rey, te va a controlar un rey, ¿bien? Si no sos un príncipe, te va a controlar un príncipe, y así sucesivamente. Básicamente, la ideología feudal comprende que el Estado tiene la obligación de controlar a todo individuo no acomodado. El Estado está representado por la aristocracia, reyes, príncipes, condes, etc. Gente que por herencia, por historia, tienen el poder. No por mérito, no porque se lo han ganado, sino simplemente por el lugar de donde han venido. En consecuencia, lo único que iba a hacer el Estado iba a ser proteger la libertad de la aristocracia. No iba a hacer otra cosa que dedicarse a defender a la aristocracia. De esta manera se entiende que operan dos maneras de ley, o la ley se aplica en dos niveles. Un nivel superior, que es que defiende a la aristocracia, y un nivel inferior que se ocupa de garantizar que la gente no aristocrática trabaje para la aristocracia. De esta manera, la ideología feudal comprende que el mejor gobierno siempre es la monarquía, un rey vitalicio que gobierna a todos y a cada uno. Este rey tiene todos los poderes, crea las leyes, aplica las leyes y representa las leyes. Por lo tanto, puede crear la ley que se le cante o que desea y aplicarla cuando quiere y desaplicarla o no aplicarla cuando quiere. Por lo tanto, el poder no es una delegación, el poder lo tiene un grupo de gente y nada más. Pero ¿qué pasa? Entre 1700 y 1800, es decir, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, aparece una situación muy extraña. Se abandona todo el trabajo artesanal o el trabajo agrario, ¿no? Se abandona todo el trabajo de la manufactura individual en el campo y se multiplica el trabajo en las fábricas, porque aparecen las nuevas máquinas, sucede la revolución industrial. En esa revolución industrial se da un éxodo del campo a la ciudad, y en la ciudad se da una sobrepoblación que obliga a crear nuevos barrios. En vez de llamarse barrios a esos lugares que podemos llamarlo vecindad o country o villas, se llamaba burgos. Los dueños, la gente que vivía ahí, les llamaban burgueses. Casualmente, los primeros que vivían en los burgos, es decir, los burgueses, eran los dueños de la maquinaria, de la fábrica, eran los que podían crear estructuras de trabajo donde los que antes eran campesinos ahora están trabajando en esos lugares. De esta manera, esta gente que era dueño de las fábricas empezó a ganar mucho poder, porque producían objetos nuevos que antes no existían, o producían objetos que existían pero a mayor cantidad. Lo que un hombre hacía en un mes, la fábrica lo hacía en un día. De esta manera aumentó la producción, aumentó la cantidad de objetos de venta, y estas personas que eran dueños de las fábricas empezaron a tener mucha plata. Tanta plata y tanto poder que empezaron a rivalizar con la aristocracia, con los reyes. ¿Bien? Yo no entiendo nada.
En la medida que van rivalizando con esto, estas personas empiezan a promover un tipo de pensamiento que se llama liberalismo. El liberalismo entiende que no necesitamos que alguien nos controle, que nadie nos domine. Porque recordemos, si el poder lo tenían los aristócratas, el rey podía crear una ley o un impuesto que dice que todos los burgueses tenían que pagar el 70% de su ganancia hacia los aristócratas, y eso a los burgueses no les gustaba para nada. Entonces los burgueses empezaron a defender lo que se llama la libertad económica. Cada uno compre y vende con los precios que consideren correctos, sin impuestos. Básicamente el liberalismo se presenta como una nueva ideología que trata de garantizar la libertad económica y comprende que para poder garantizar la libertad económica, entiéndase libertad económica, comprar y vender lo que uno quiera, tenemos que garantizar la libertad. Es decir, ya el Estado no puede controlar la libertad del individuo, es decir, ya los reyes no pueden controlar a los individuos, sino que el Estado debe proteger la libertad del individuo. La idea es muy sencilla. Todos somos iguales ante la ley. ¿Bien? Todos somos iguales ante la ley. No hay superiores e inferiores. El liberalismo empieza a promover no la aristocracia, no la monarquía, sino la democracia. Somos todos iguales. Cada hombre, cada humano representa un voto, representa la libertad. Por lo tanto, ya no vamos a defender que el rey pueda crear, aplicar y representar a la ley, sino que hay que dividir. Hay alguien que se dedica a aplicar la ley, que es el ejecutivo, por ejemplo los jueces. Hay alguien que crea la ley, que es por ejemplo un consejo, y hay alguien que representa a la ley, por ejemplo la policía, ¿no? División de poderes, ya no está todo unido. ¿Y quién tiene ese poder? Lo va a elegir las personas, no es por herencia. No entendí. Esto empieza a operar de una manera muy fuerte porque la ciudad ha crecido de tal manera que genera un fenómeno muy curioso. No solamente genera esta situación de nuevas fábricas, nuevas formas de trabajo, nuevos objetos y gente que rivaliza con la situación de los reyes, es decir, gente que tiene tanta plata como un rey, sino que a su vez, sucede una situación muy curiosa. Si bien hay muchos trabajos nuevos, mucha gente trabajando, también desaparecen muchos tipos de trabajos. Antes, por ejemplo, existía el trabajo de el hombre que te despertaba. Era una persona a la que vos le pagabas para que vaya a tu casa y te despertara para que vayas a trabajar al campo. Pero ahora que tenemos el despertador, el reloj despertador, ya no necesitamos que alguien viva de eso. Ese trabajo desapareció. Antes existía otro trabajo que era el farolero. Era una persona que iba prendiendo y apagando las luces. ¿Por qué? Porque no existía el tendido eléctrico. Pero ahora que existe ese sistema, ya no es necesario ese trabajo. Lo que sucede, por lo tanto, es que se da una disparidad. Aparece gente con mucha plata y aparece gente que vive con mucha pobreza. La diferencia es radical. Y de este modo aparece entonces la sociología. Surge la sociología como una forma de tener que entender este proceso de que se abandonó la ideología feudal por medio de un resurgir tecnológico que es la revolución industrial y que genera un nuevo parámetro en la sociedad. Aristócratas, burgueses, trabajadores y encima ricos y pobres. Gente que antes no tenía trabajo ahora es rica y gente que antes tenía trabajo ahora es pobre y está mendigando. La sociología empieza a trabajar sobre eso, surge sobre esa situación y se funda como una disciplina. Fundada como una disciplina, se va a desarrollar a lo largo de las décadas hasta el siglo XXI para presentarse como una ciencia social muy particular. Esta ciencia social es importante para nosotros hoy en el siglo XXI porque te permite hacer, digamos, 4 cosas. Primero, tomar conciencia de la diversidad cultural. Gracias a la sociología podemos entender cómo viven los otros, cómo vive la sociedad de Estados Unidos, cómo vive la sociedad argentina, cómo vive la sociedad de Panamá. Bien,
Y de esa manera, si sabemos cómo vive, podemos saber cuáles son sus problemas y cuáles son sus soluciones. Podemos generar estas cuestiones de empatía y de comprensión con el otro. Eso sería lo primero, conciencia de la diversidad cultural. Lo segundo es que permite evaluar los efectos o consecuencias de las políticas del Estado. Porque el Estado establece políticas, por ejemplo, crear más escuelas. Bueno, vamos a ver si eso impacta en la sociedad de forma positiva o negativa, porque quizás la sociedad no necesitaba más escuelas, lo que necesitaba era más plata para poder comer, ¿no? Para poder comprar comida. Entonces podemos ver cómo los gobernantes toman decisiones y cómo esas decisiones influyen en la vida de los grupos de individuos. La tercera consecuencia es que también nos permite tomar conciencia de nosotros mismos como individuos, porque nosotros como individuos estamos integrados a una sociedad, nos entendemos desde esta relación con la sociedad. Es más, la sociedad también se entiende según cómo nosotros actuamos de manera individual. Es un doble movimiento. Yo soy en la medida que la sociedad me define, pero también la sociedad es en la medida que yo actúo dentro de la sociedad. Entonces, si yo soy consciente de cómo la sociedad influye en mí y cómo yo influyo en ella, puedo tomar decisiones más sensatas o más coherentes con lo que yo tengo en cuenta o lo que yo deseo. Por ejemplo, yo puedo creer que las mujeres representan el género débil, pero después tomo conciencia que eso se debe a que pertenezco a una sociedad machista, una sociedad que históricamente ha relegado a la mujer a un papel de inferioridad. Al tomar conciencia sobre eso, puedo cambiar mi forma de actuar. Por ejemplo, no discriminar a las personas por su género. Esa acción va a cambiar de a poco, puede replicarse en otros individuos y va a cambiar la forma de entender a la sociedad. Y la sociedad paulatinamente puede dejar de ser en sí machista. Esos son los efectos de la conciencia del individuo. Y la cuarta característica es que la sociología permite establecer lo que se llaman soluciones prácticas. Porque si yo sé cómo funciona la sociedad, cuáles son sus aspectos, sus cosas positivas, sus cosas negativas, sus fortalezas, sus debilidades, puedo pensar en distintos planes para intervenir en la sociedad de manera que se mejore, de manera que se beneficie, de manera de que crezca. Yo evalúo, por ejemplo, la sociedad de San Juan y me doy cuenta que hay un problema, qué sé yo, con el tema, sigamos por ejemplo, del machismo. Entonces, empiezo a crear un plan para intervenir y generar una educación en la población para que deje de discriminar por el género. De esta manera, hay que entender que la sociología es una disciplina del conocimiento que tiene como fin intervenir en la realidad, en el objeto que trabaja. La sociología estudia a la sociedad, a los grupos humanos, a los grupos de individuos. Este estudio surge en la era de la industrialización, o sea, en el siglo XVIII, cuando surge la sociología y surge su estudio. Pero al cabo de estos 2 o 3 siglos de desarrollo, nos damos cuenta que la sociología se vuelve cada vez más importante porque nos permite entender cómo actúa el humano de forma individual y cómo actúa el humano de forma colectiva. Y entendiendo esto, sabemos cómo podemos educarnos de forma individual y colectiva para tener la sociedad que nosotros deseamos, queremos o necesitamos.